Ok, ya estamos grabando. Es todo tuyo, Pulido. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra decimosexta reunión de NF Group. Para mí es un honor y un placer presentar a nuestros conferencistas del día de hoy. La doctora Astrid Medina, ortopedista infantil de Bogotá, actual presidenta de PIA Latinoamérica, y el doctor Diego Ortiz, ortopedista infantil del Instituto Roosevelt y encargado de la clínica de método Ponseti en dicho instituto, docente por 18 años de ortopedia infantil del Instituto Roosevelt. Para nosotros es un honor y un placer que estén aquí presentes en este tema tan interesante como es el tratamiento del método Ponseti en pacientes adultos mayores y también adolescentes. Doctora, cuando quiera, bienvenida. Gracias. Gracias, doctor Pulido. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Quiero decirles que pues estamos complacidos de estar en este webinar. La verdad, cuando el doctor Adolfredo Santana y el doctor Pulido nos hicieron la invitación a PIA Latinoamérica para que tratáramos sobre el tema de pie equinovaro, pues pensamos precisamente en el tema de los pacientes mayores y adultos, ya que sabemos que, digamos que el origen del grupo de ustedes de NF son ortopedistas pues especializados en reconstrucción y fijación externa. Es decir, no solamente, además de, tengo entendido que no solo de niños, sino también de adultos. Así que nos pareció muy interesante tocar este tema de las indicaciones del método Ponseti en pacientes mayores, porque pues ustedes que manejan reconstrucción y que manejan deformidades complejas, estructuradas, deformidades multiapicales, pues este tema se puede convertir en una herramienta muy útil para ustedes en su ejercicio de todas estas, el tratamiento de todas estas deformidades de miembros inferiores. Se van a dar cuenta cómo el método de Ponseti ha expandido sus indicaciones a través del tiempo y pues lo que esperamos es que sea una herramienta muy útil para ustedes en su ejercicio profesional. Voy a compartir pantalla también para contarles un poquito, como sé que igualmente hay ortopedistas de adultos, compartirles un poquito de qué se trata PIA Latinoamérica, o Ponseti International Association Latinoamérica. Nosotros somos un grupo de ortopedistas con un interés común, que es el tratamiento de los niños con pie equinovaro con el método de Ponseti aplicado de una forma correcta, siguiendo el protocolo, teniendo cuidado de todos los detalles para que esos resultados satisfactorios que publica la literatura se reflejen también en los resultados de nuestros pacientes. Nuestra agrupación, por supuesto, es sin ánimo de lucro y no tiene ningún tipo de interés diferente al apoyo a nosotros mismos, a los ortopedistas que vemos pacientes con pie equinovaro, y su finalidad es ante todo la enseñanza y la educación pues por todo Latinoamérica. Comenzó en el Ponseti Latinoamérica comenzó en el 2011, la doctora Dalia Sepúlveda fue una de las fundadoras. Nosotros tenemos aquí una cuadro. Primero, pues tengo que contarles de Colombia. Esto fue el entrenamiento que nosotros hicimos para que los ortopedistas infantiles de todo el país en las principales ciudades tuvieran el entrenamiento, porque el método de Ponseti, que ya lo vamos a ver de una manera muy rápida, algunas generalidades, es un método espectacular, corrige de una manera casi mágica estos pacientes con pie equinovaro, pero que además de tener muchísimas ventajas, sí tiene un pero, y es que requiere entrenamiento. Entrenamiento para que el ortopedista que desarrolla el método tenga cuidado de los detalles y todo salga pues de una manera correcta, adecuada, sea un método rápido, un método seguro para los niños. Y lo que nosotros pretendemos, y se pretende desde su inicio en el 2011, como lo mencioné anteriormente, es que todos los países tengan clínicas Ponseti. Clínicas Ponseti son centros de excelencia, centros de referencia en las principales ciudades, de tal manera que los niños tengan una ruta de atención y que puedan ser evaluados y tratados por médicos entrenados en método de Ponseti. Todo con el fin, por supuesto, de
pues, de eliminar la discapacidad y sobre todo estas cirugías extensas de procedimientos de tejidos blandos que todos conocemos que se hacían anteriormente, todos los que tenemos ya nuestros años encima, aprendimos de esta manera, hacer liberaciones extensas para corregir el pie equinovaro. Y ahora sabemos que el método de Ponseti puede hacerlo de una manera muchísimo más adecuada, sin las complicaciones de unas cirugías extensas. Entonces, este es nuestro objetivo. En el momento, pues, ha habido entrenamientos y programas nacionales, porque lo que nos importa, además de los entrenamientos y de las clínicas Ponseti, es que puedan establecerse programas nacionales que finalmente es lo que le va a dar seguimiento, le va a dar sostenibilidad, digamos, al proyecto, como programas nacionales y entrenamientos con ayuda de Rotary se han hecho en Brasil, en México, en Colombia, en Perú hace varios años y en Bolivia, pero queremos que todos los países de Latinoamérica puedan tener estas clínicas Ponseti y estos sitios de referencia donde puedan acudir los niños. Estamos tratando de, en este momento, tratando de poder brindar la educación y los entrenamientos de una manera mucho más fácil que con otros métodos, con Rotary y otras alianzas que son muy buenas, pero que son un poquitico dispendiosas pues, para conseguir patrocinios. Entonces, pues quería contarles un poquito lo que es PIA Latinoamérica para aquellos que no lo conozcan. Algunas generalidades del método de Ponseti. Aquí hay la caricatura de una bomba atómica, porque es que el método de Ponseti fue eso, fue una bomba atómica. Es el antes y el después del pie equinovaro, después del doctor Ponseti. Es uno de los adelantos más importantes y que ha cambiado de manera radical en la ortopedia infantil, una patología como es el tratamiento del pie equinovaro. El doctor Ponseti, que además de ser un ortopedista, fue prácticamente un biólogo, se dedicó a estudiar durante su vida la anatomía y todas las deformidades y cómo se producía esta alteración en los niños, y encontró cómo todos los huesos y todo se encontraba anatómicamente, digamos, bien formados, pero en mala posición por una contractura de tejidos blandos. Y este principio fundamental de entender que era un problema ante todo de tejidos blandos fue lo que le permitió idear su método. Si era una contractura de tejidos blandos, pues por medio de manipulaciones y enyesados se estiran poco a poco estos tejidos blandos y es lo que nos permite tener un excelente resultado. Hay que saber que el método de Ponseti no es un enyesado. Es realmente un procedimiento ortopédico que requiere dedicación, que requiere que el ortopedista esté realmente comprometido con su paciente y que pueda también tener, digamos, sí, que le dé al paciente la posibilidad de tener un tratamiento efectivo con muy pocos yesos y siguiendo todo el protocolo. Se divide en 3 fases. La primera fase, que son manipulaciones e inmovilización con yeso inguinopédico, y de esta manera las manipulaciones, que deben ser de una manera muy suave, sin nada de fuerza, sin hacer sufrir al bebé, no debe llorar, pues termina corrigiendo la mayoría de las deformidades para seguir después con una segunda fase que en su mayoría, y estamos hablando más o menos del 95-98% de los pacientes, terminan con una tenotomía de Aquiles tratando de corregir o corrigiendo realmente la última deformidad, que es el equino. Como estamos hablando que esto se trata de estirar los tejidos blandos y llevar los pies a una posición normal, pues el niño sigue creciendo y estos tejidos blandos, digamos que tienen memoria, y si no se coloca una férula de abducción, que es la tercera fase del tratamiento, pues el pie puede volver a recidivar. Por eso es absoluta y completamente importante, y hacemos mucho énfasis en la férula de abducción, precisamente para que el pie tenga un final feliz y no recidive. De tal manera que vemos como el método de Ponseti es un procedimiento de bajo costo, es un procedimiento efectivo que permite corregir las deformidades. Como esto apenas es un abrebocas para aquellos que no están familiarizados, pues yo no me voy a poner a revisar la literatura ni nada, solo traje un artículo muy reciente, Cochrane, mayo del 2020. Y esto lo que hace, pues como ustedes saben, Cochrane lo que hace son revisiones de los estudios más relevantes y con mayor, digamos, peso epidemiológico para dar conclusiones o dar sugerencias. Y en mayo de este año
Cochrane nos ofrece la publicación sobre las intervenciones para pie equinovaro, precisamente una revisión de 21 estudios que fueron depurados de toda la literatura que hay publicada. Y sus, digamos, conclusiones es que efectivamente el método Ponseti corrige el pie equinovaro de una mejor manera que el enyesado, únicamente que no es método, sino es el enyesado de Kite. Y como las recidivas cuando son con el método Ponseti son muchísimo menores y evitan la gran cantidad de cirugías extensas que sí llevan los pacientes que recidivan con el enyesado de Kite. No hay estudio para pies abandonados, para pies inveterados realmente que estén publicados en esto de Cochrane. Sin embargo, vamos a ver algunos artículos y eso lo va a revisar el doctor Diego Ortiz. Entonces vemos cómo el método Ponseti pues idealmente fue, digamos, desarrollado para pacientes menores. Es lo ideal poder tener un paciente desde que está recién nacido, incluso en la etapa prenatal, para preparar a los papás sobre lo que va a ser el método Ponseti, y vemos que hay resultados absolutamente satisfactorios reportados absolutamente en la literatura por encima del 95%, y el método Ponseti nos permite tener pies plantígrados, pies flexibles, pies que no son dolorosos, y se elimina por completo la discapacidad. Son pacientes con pies funcionales completamente, que pueden ser deportistas de alto rendimiento. Tenemos múltiples ejemplos: futbolistas, patinadoras olímpicas, deportistas de alto rendimiento. Luego, esa es la prueba que el método de Ponseti deja pies funcionalmente perfectos, funcionalmente. Aquí tenemos parte de la historia. El doctor Morcuende, que hereda el legado del doctor Ponseti, está en Iowa, en el Centro de Tratamiento de Pie Equinovaro de la Universidad de Iowa, y tenemos personalidades en Latinoamérica, pues la doctora Dalia Sepúlveda con la doctora Mónica Nogueira, que fueron fundadoras pues de PIA Latinoamérica, y por supuesto con una enorme experiencia la doctora Nogueira con múltiples publicaciones. Estoy seguro que ustedes han oído y han leído mucho acerca de ella. El doctor Mario Sequeira en Nicaragua, con hartísima, muchísima experiencia por los pacientes que tienen allí. La doctora Erika Arana, el doctor Gilberto Ríos en México también, el Shiners que maneja el doctor Ríos y la doctora Arana en Monterrey, con una gran cantidad de pacientes y muchísima experiencia. La doctora Cristina Alves de Portugal y Ana Ey de Barcelona, que también por su gran cantidad de experiencia también han tenido pacientes, muchos pacientes con pie equinovaro inveterado, abandonado y pacientes mayores. Entonces, gracias a la experiencia de todos ellos es que cada vez tenemos más publicaciones también en la literatura acerca del método de Ponseti en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque nosotros además estamos en países subdesarrollados, estamos en países pobres, y el pie equinovaro, pues sobre todo estos pacientes mayores los encontramos es en eso, donde no tienen el sistema de salud que permite que se traten recién nacidos o menores de un año. Y este paciente es de la doctora Mónica Nogueira, donde miren un niño de 12 años, cómo le cambia la vida con el método de Ponseti. Estamos hablando de manipulación, enyesado, procedimiento quirúrgico menor, y pues con resultados totalmente satisfactorios. Y uno dice, claro, en nuestros países encontramos estos niños, en Brasil, en México, en Colombia, pero después cuando uno mira, y quiero citar a este paciente que pues tal vez fue el primer paciente mayor que yo vi, no fue paciente mío, este es cortesía del doctor Juan Carlos Ocampo, que también es un ortopedista que comenzó aquí en Colombia con Ponseti, y este paciente cuando nos contó que iba a hacer el método de Ponseti en un señor de 48 años, que iba además para un tratamiento con fijación externa para corregir su pie, pues la verdad yo le dije, estás loco, Juan Carlos, ¿cómo se te ocurre? Pero entonces comenzó a mostrarnos y lleva todo el seguimiento con enyesados, y esto estamos hablando de hace 6 años, y finalmente encontraron unos pies que mejoraron sus deformidades, obviamente con los problemas propios de una persona que lleva con esto 48 años, pero que seguramente para un procedimiento posterior sin esas deformidades iniciales pues es mucho mejor.
Entonces, cuando vemos esto, pues, y como les cuento, esto fue hace ya varios años, y comienzan a leer en la literatura, pues comienza a ver artículos, no me voy a poner a detallar, pero ya cada vez mayores las publicaciones en países subdesarrollados o países del tercer mundo. Tenemos Nepal, en India, por ejemplo, la doctora Ana Ey ha trabajado mucho en India, en Bangladesh, los estudios que ha publicado la doctora Nogueira en Brasil, el último que hizo fue una revisión sistemática acerca del método Ponseti en la edad de caminar, donde definitivamente los resultados son satisfactorios. Entonces, cada vez la literatura apoya más esta indicación, digamos, extendida del método de Ponseti para pacientes mayores e incluso adultos. Entonces, después de este abrebocas, pues la pregunta que nos queda es, ¿cuál es la edad límite para el método de Ponseti? Realmente, pues eso es lo que esperamos entonces que el doctor Diego Ortiz nos resuelva. El doctor Ortiz, como ya lo dijo el doctor Pulido, es ortopedista del Instituto Roosevelt y es uno de los alumnos más juiciosos y que en su clínica de Ponseti se ha dedicado sobre todo a los pacientes mayores. Entonces, pues, doctor Diego, siga por favor. Muchísimas gracias, Astrid. Muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por estar acá y por invitarnos. Vamos a hablar de pie equinovaro, del método de Ponseti en adultos. Básicamente, acordémonos que el pie equinovaro es una alteración del desarrollo de la extremidad inferior que compromete el tejido muscular. Este método se desarrolló principalmente para bebés, pero pues con el advenimiento de todos los pacientes van llegando con mayor edad este tipo de pacientes y pues nos toca en pocas palabras empezarlos a tratar. Generalmente la base de este tratamiento es que tenemos que la articulación talocalcánea está paralela en el pie equinovaro, entonces al estar paralela, estar el calcáneo paralelo al talo, también tenemos que todo el medio pie y todo el antepié está en aducto, pero si vamos a empezando a corregir con los yesos, vamos viendo que la articulación talocalcánea, el calcáneo va rotando hacia externo por debajo del talo y por eso la base de apoyarnos es en la cabeza del talo porque el talo queda fijo en la mortaja, mientras el calcáneo, el medio pie, o sea, el navicular, el cuboides y todo el antepié van rotando por debajo de la articulación subtalar hasta poder lograr entre los 20 y 40 grados que debe tener la articulación talocalcánea. Entonces, es muy importante para nosotros ver también que cuando se logra una reducción de esta articulación, muy probablemente las recidivas son menores. Entonces, normalmente los ligamentos son restrictores, son estabilizadores, proporcionan propiocepción a través de los nociceptores y cada articulación tiene un arco de movilidad y un rango de movilidad que son independientes. Por eso es que uno no puede hablar como la articulación de Chopard porque son varias articulaciones unidas que forman un todo y por esto es más anatómico y más funcional poder, por la ligamentotaxis que produce el yeso y las manipulaciones, poder reducir las articulaciones y no tener que entrar y liberar todas esas articulaciones dañando, produciendo noxa en toda esa propiocepción que tiene las múltiples articulaciones en el pie. Entonces, como decía la doctora Astrid, Ponseti no es manipulación yeso anatomía. Es un método en el cual se necesita una manipulación específica a nivel de la cabeza del talo, una elongación de la parte medial, en la que se necesita un entrenamiento específico para los yesos que deben ser inguinopédicos porque tiene que haber una rotación externa para poder extender toda la parte ligamentaria y musculotendinosa de posterior y medial de la pierna hasta poder lograr organizar la posición del pie. Es un método que
específico para prevenir también las recidivas mediante las férulas abductoras, que nos favorece permanecer con esta posición, y para poder evitar el tratamiento de las recidivas, como vamos a ver más adelante en las transferencias en niños principalmente mayores de 4 años. Entonces, básicamente, las guías básicas de tratamiento es que la deformidad, todas las deformidades se van corrigiendo simultáneamente. Ustedes ubican acá la cabeza del talo, que es donde nos centramos para que pueda hacer un fulcro, y toda la parte subtalar, medio pie y antepié pueda ir rotando por debajo del talo. Normalmente el cabo, que resulta principalmente de la pronación del antepié en relación con el retropié, es corregido al ir abduciendo y al ir supinando el antepié en plantiflexión, porque no podemos forzar la dorsiflexión para no dañar el talo. Y en el momento en que va rotando toda la parte del medio pie y el antepié, lo que se ve, lo que se ve es que va corrigiendo también, va posicionándose el calcáneo, y ese calcáneo normalmente va corrigiendo el varo que tenía, y al ir corrigiendo el varo se empieza a mejorar el equino. No completamente, pero ya uno sabe que el pie está en posición para corregirlo, para hacer la tenotomía, cuando ya el retropié está en neutro y hay un equino usualmente de 10 grados, que es lo que nos permite poder realizar la tenotomía. La aplicación de yesos en adultos y en niños la realizamos con el algodón mojado, porque eso nos da una adherencia, porque tiene que quedarnos el yeso como una media. El doctor Morcuende nos habla que es como si fuera un tutor de 360 grados, porque es, después de colocar el algodón, colocamos el yeso dándole que nos sobre la parte de los dedos, porque posteriormente esa parte plantar tiene que quedar cubriendo la parte de los dedos para que no se nos deformen en garra, y dándole un apoyo a nivel de la pierna y a nivel de la parte de la cabeza del talo, y contrapeso en la parte medial para ir corrigiendo el aducto, el cabo, y ganarle abducción al antepié. Ya organizada primero la bota del yeso, en la cual la dejamos un poco más largo para que los dedos no se nos deformen en garra. Normalmente nos toca reforzarla con yeso en la parte anterior, porque normalmente ese fulcro nos puede fracturar el yeso, y ya sabemos que está el yeso en posición, que está el pie listo para programar para cirugía, es cuando tenemos una abducción del pie. Normalmente nos debe quedar la bota del yeso entre 90 grados, 80 grados, para poder ganar una rotación externa que nos permita una extensión de toda la parte musculoligamentaria medial del pie y de la pierna. Y si vemos ya cuando se tiene corregido el pie, notemos acá un pie antes del tratamiento de los yesos, en la cual estaba la talocalcánea paralela, y con las solas manipulaciones ya esta articulación subtalar corrige y gana ya un ángulo entre 20 y 40 grados, que es lo que nos muestra que ya toda la parte del medio pie, o sea, la talonavicular, la calcáneo-cuboidea y todo el antepié, pues ya están en mejor posición para poder exigirle la dorsiflexión por medio quirúrgico. Normalmente la liberación quirúrgica del Aquiles está en la unión miotendinosa, que es básicamente la que he hecho y que no he tenido problemas. Los adultos, los ortopedistas de adultos en pie, digamos que hasta ahorita, o sea, son un poco más temerosos en la parte de la liberación posterior, y de pronto hay algunos reportes en la cual realizan la liberación con una setaplastia del Aquiles. Personalmente, en la unión miotendinosa no he tenido ningún problema y había una remodelación completa. Y
En el mismo acto quirúrgico se realiza la liberación del tibial anterior, se transfiere subcutáneamente a la tercera cuña, guiado por el intensificador, y realizamos una fijación en pull-out hacia la planta del pie para que quede estable el tendón que atravesó la tercera cuña, y normalmente a la sexta semana ya podemos retirar el yeso. ¿Qué es la ventaja de esta transferencia? Pues que nos da como un ferulaje interno para poder dar una dorsiflexión en neutro y no necesitar ortesis posteriormente. Ya posicionado el pie, estas son todas las, digamos, no complicaciones, pero sí todo lo que tenemos que afrontar en este tipo de pacientes que han manejado un apoyo anormal por tantos años, y generalmente son las zonas de presión. Esta es una paciente que a los 3 meses ya reabsorbió las zonas de presión. Generalmente es muy frecuente que se mejore mucho la piel en los adultos jóvenes o en los adolescentes. Ya en los adultos ya de mayor edad se forman higromas, se forman zonas de presión que son mucho más difíciles de manejar, y que en este momento tenemos que determinar un protocolo para eso, porque la verdad todo está por escribir en este tipo de patologías. Entonces acá es donde les muestro. Esta es una paciente de 15 años, 16 años, con un posoperatorio de una lipia que recidivó. Normalmente en el 10º yeso ya estaba más o menos organizada, fueron 12 yesos nada más, y esta es la posición del pie en el posoperatorio. Fueron 2 semanas posoperatorio de esta foto. Entonces, si vemos la imagen, así fue como llegó, y así fue a los 2 meses cómo se devolvió a su ciudad donde residía. Esta es otra paciente de 18 años en la cual nunca le habían hecho tratamiento, con un pie equinovaro, que con 10 yesos se realizó la tenotomía percutánea del Aquiles. Ya con la tenotomía ya teníamos una dorsiflexión de más o menos 10 grados y se realizó la transferencia del tibial anterior. La imagen, perdón que no me pasa. Qué pena, pero se me bloqueó. Te toca con la flecha de abajo a la izquierda. O pone el cursor sobre la pantalla, Diego. Y Sí, así. así lo hice y lo tengo como bloqueado, no sé por qué. Creo que es más fácil abajo en la flecha. Se me bloqueó. Denme 2 segunditos, porfa. Porque no sé qué pasó. No sé. Perdónenme en 2 minutos. Que de todas maneras tengo acá otro computador, lo estoy abriendo, a ver si podemos pasar la charla. No hay ningún problema, tranquilo. Eso pasa cuando estamos en vivo. Sí, qué pena con ustedes. Ya estás admitido en la otra computadora también, Diego. Hay que hacerlo con anfitrión, ¿no, usted?
¿Estás ahí, Diego? Ponlo tú como anfitrión porque no me permite la función a mí. Yo lo coloqué ya. Ajá. Perfecto. Ok, aquí está. Aquí está. Ajá. Vamos aquí el micrófono. Qué pena con ustedes, ¿me están oyendo? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, perdón porque no sé qué pasó. Entonces, estábamos hablando eh, de esta paciente de 18 años que realizamos la tenotomía, la Diego, transferencia. disculpa, no vemos tu pantalla. Te Ay, toca perdón, compartir pantalla. Ajá. qué pena, espérenme. Ahí, Ahí sí, perfecto. listos. Entonces, tenemos esta paciente de 18 años que se realizó aplicación de yeso. Fueron 10 yesos, la tenotomía percutánea y la transferencia del tibial anterior. Esta es la posición del yeso inmediatamente retirado. El retropié está en neutro. Y la zona de presión que nos quedó, que ya a los 3 meses, vean cómo reabsorbió completamente. Este es otro paciente indígena, no habla ni siquiera español, en la cual nos llegó en estas condiciones, nunca ha sido tratado y con el sexto yeso, si ustedes notan, ya se lograba en el pie una abducción de más o menos 30 grados. Ya esto nos está indicando que la talonavicular está reducida, la calcáneo-cuboidea lo mismo, y que el retropié está en neutro, y al estar en neutro, pues ya tenemos más o menos unos 10 grados apenas de equino. Lo llevamos a cirugía, acá ya se le había realizado la tenotomía del Aquiles y se realizó la transferencia del tibial anterior, se hace la fijación en pull-out con una gasa en la parte plantar por 6 semanas. Este es el posoperatorio inmediato, cómo quedó el pie. Y si ustedes notan, este es el yeso que es inguinopédico con una extensión en la parte plantar de los dedos para que no haya deformidad en garra. Y esta es la función después de 2 meses posoperatorio, porque aparte de eso le dio COVID, entonces tuvo un resto de problemas, pero pues ya gracias a Dios ya se devolvió hacia la zona indígena, que es a 10 horas de Puerto Inírida, que eso es lejísimos. Este es otro paciente de 61 años con unas secuelas de fractura abierta de tibia, quien se le colocó, les tocó colocar injerto en toda la parte lateral y posterior porque fue un accidente en moto, en la cual está en este momento en tratamiento. Vean las lesiones de la piel y ortopedia de pie, pues lo consultó para ver qué otras alternativas teníamos para poder empezar a manejar al menos el aducto, porque es que las condiciones de la piel y las condiciones de la sensibilidad eran difíciles. En este momento vamos en el quinto yeso, ya el aducto está corregido, ya lo que nos queda es ir ganándole más abducción al antepié para ver si nos mejora un poquito el equino y con base en eso tomar decisiones sobre qué más vamos a hacer. Y este es el último paciente, que es don José, 65 años, que supo del método Ponseti porque llevó a los nietos a las manipulaciones, al tratamiento de Ponseti, y básicamente pues lo que hablé con, lo que me decía él es, yo quiero hacerme esto porque es mucho el dolor que tengo al caminar, entonces la deambulación de él es muy corta.
En este momento estamos en proceso de tratamiento. Este es el segundo yeso y si ustedes notan, con el segundo yeso estábamos en un aducto de 90 grados, ya lo llevamos más o menos a 60 grados. Estamos progresivamente eh, corrigiéndole el aducto. La cuestión es que todo está por escribir y ese es un mensaje que es muy importante que ustedes lo tengan. Para nosotros es muy importante hacer un metaanálisis, tener un grupo grande de pacientes para poder realizar protocolos, para poder determinar a esta edad de pacientes la anticoagulación, cómo vamos a manejar la parte ósea, si se intercalan los yesos entre suropédicos e inguinopédicos para que puedan caminar de vez en cuando y no tener problemas articulares en la rodilla. Entonces son muchas preguntas que nos empiezan a surgir, pero que la idea es que si entre todos empezamos a hacer y a escribir y a determinar las experiencias, pues vamos a poder organizar un metaanálisis, un protocolo que solamente nosotros somos los que los podemos hacer porque en los países del primer mundo no existen este tipo de pacientes. Entonces nosotros tenemos que ser los pioneros en empezar a organizar y a formar protocolos que nos guíen y que los que vengan tengan de dónde cogerse para aplicar este tipo de tratamiento. Entonces, como conclusiones, es un método sencillo, reproducible, seguro y económico, favorece una reducción cerca de lo anatómico, sin compromiso osteoligamentario, tiene un bajo riesgo de compromiso vascular y nervioso y aparte de eso es mínimamente invasivo comparado con las alternativas que podríamos tener, que sería un tutor externo, y es un excelente complemento como parte del tratamiento. Puede que no tengamos, o sea, que no sea un tratamiento completo el método Ponseti, pero sí nos ayuda a disminuir el tratamiento quirúrgico, a bajar costos, de pronto hasta liberarnos de no tener que utilizar un tutor externo, y eso, al menos acá en Colombia, nos baja 50 millones de pesos. Entonces, digamos que sería un poco más, muchísimo más accesible como parte del tratamiento en pacientes con pie equinovaro, sobre todo en los que ya han sido tratados, que tienen muy alto riesgo de producir aplanamiento del talo. En el cual esos pacientes ya con el aducto corregido, lo único que hay que corregir sería el equino, o en secuelas de fracturas o de accidentes, como les mostré, que como alternativa podríamos iniciar el tratamiento con el Ponseti y terminarlo ya con la osteotomía o con el método quirúrgico que se necesite. Muchísimas gracias. Excelente, Diego, por la charla, de verdad que bastante interesante. Tenemos varias preguntas por el chat. El doctor Terrazas te pregunta, Diego, que hasta qué edad hace la tenotomía percutánea y en dónde. Pues en lo que he leído, básicamente no hay números porque no está determinado. Por ejemplo, al señor de 65 años que estoy en tratamiento, yo preferiría hacerle un abordaje pequeño posterior, realizarle una liberación, lo que nos falte posterior y hacerle un alargamiento del Aquiles. Básicamente porque me da miedo, pero no hay literatura que me diga, que me soporte a mí cuál de las dos es mejor. Entonces, básicamente, hasta los 18 o 20 años yo hago tenotomía percutánea en la unión miotendinosa y no he tenido ningún problema y la remodelación tendinosa ha sido satisfactoria. Es más, lo ideal es en la unión músculo-tendinosa porque es donde hay más sangrado, donde hay una vascularidad que permite una remodelación mucho más fácil. Yo puedo decirles que tuvimos al doctor Gilberto Ríos del Shiners en uno de los entrenamientos acá en Colombia y esa fue una pregunta que hicimos también con respecto a la tenotomía porque pues uno se preocupa en pacientes ya mayores hacer una tenotomía completa percutánea y eso no lo tiene publicado, pero realmente la tenotomía percutánea en pacientes hasta de 16 años. Esta paciente fue de 19 años, la percutánea que hice también. Sí, digamos que en los adultos jóvenes
Juventud Divino Tesoro remodelan muy fácil. En los mayores es lo que no hay nada escrito y en los que yo preferiría inicialmente de pronto realizar un alargamiento del Aquiles como para quedar un poco más tranquilo. Ok. La doctora Dalia Sepúlveda, Diego, te pregunta que si tienes rayos X en los pacientes adultos, si están Pues poróticos. básicamente yo pido rayos X en los adultos es porque muchas veces los que ya les han realizado tratamiento para pie equinovaro, muy frecuentemente tienen aplanamiento del talo. Entonces ahí es donde yo tengo que saber si le voy a realizar, si me va a dar el método Ponseti para poderle corregir el equino o definitivamente ya me toca es corregir ese equino con un tutor para poder alinear el pie porque ya sabemos que la tibiotalar no va a dar movilidad. Entonces, básicamente sí pido radiografías para ver en qué condiciones está principalmente el tobillo y segundo, el pie, porque muchas veces se relaciona con coaliciones tarsales, entonces para saber en cómo me estoy moviendo en ese pie. Ok, el doctor Jaime Cuenca te pregunta que cómo es el manejo posterior a la corrección, si usa algún tipo de férula abductora o algún otro tipo de tratamiento. No, básicamente posterior a las 6 semanas de retirar el yeso, es terapia física para fortalecimiento del tibial anterior y a caminar. No, yo no les pongo férulas, ni OTPs, ni férulas, ni nada, sino es terapia física, mucha fisioterapia. Ok. La doctora Dalia pregunta que qué le duelen a esos pacientes, la bursa o si están artríticos. No lo sé. No lo sé, pues sobre todo en los adultos ya mayores, porque digamos en los niños ellos no se quejan tanto, es más que todo las zonas de presión, pero en este paciente puntualmente, en don José, que tiene 65 años, no sé decirle cuál de las dos. La zona, el pie que más le molesta es el que tiene el higroma, que de pronto podría ser, por eso yo nunca había visto un higroma tan grande, pero pues el año entrante les contaré cómo termina este caso. Perfecto. La doctora Rebeca Lizardi te pregunta si hay algún tipo de seguimiento en la remodelación del tendón vía ecográfica. Escrito sí lo hay. Escrito sí hay mucha literatura de remodelación del tendón, pero yo no lo hago normalmente porque con la palpación uno siente cómo va todo el recorrido del tendón y con la función en la terapia física, digamos que ya uno lo puede manejar, entonces por eso yo no hago seguimiento con ecografía. Hay una pregunta de alguien que no se identifica, dice que si has tenido que realizar alguna capsulotomía. Em, en estos pacientes que han sido los pues, jóvenes hasta los 20 años, no he tenido que realizar capsulotomías. De pronto, no sé, en el señor de 61 postraumático con fractura abierta de tibia, me toque, pero pues en este momento no he realizado capsulotomías porque normalmente para que rote el calcáneo, y se posicione y gane la flexión luego de la rotación, ahí va liberándose poquito a poco todas esas cápsulas con solo manipulaciones. Ok. Ah, No, perdón, yo interrumpo un momento. Está en el auditorio el doctor Gilberto Ríos. Entró ahora. Sería muy interesante conocer su experiencia. Yo les comentaba ahorita que él estuvo en uno de los cursos de nosotros acá en Colombia y él maneja una enorme cantidad de pacientes con pie equinovaro. Doctor Ríos, si nos por escucha. supuesto. Ya vamos. Adolfredo, si le puedes abrir el micrófono. Sí, ya se lo estoy solicitando. Ok. Mientras le damos audio al doctor Gilberto, Juan Carlos Sí, Ocampos te pregunta que de los pacientes que ha realizado, ¿en cuántos has encontrado aplanamiento del talo? en 2. Y todos porque ya han sido recidivas, o sea, porque ya les han hecho una lipia, o sea, una liberación posterointerna ampliada y que muy seguramente en el tratamiento mientras se enderezaban
no realizaron bien la manipulación y forzaron la dorsiflexión, pero solamente en 2 pacientes. Ok, ahora sí el doctor Gilberto ya tiene audio. Si nos puedes contar un poco su experiencia sobre sus Claro, buenas pacientes. tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar. La verdad es que los pacientes inveterados, como les llamamos nosotros, son un gran reto, pero la realidad es que les va muy bien. O sea, les va muy bien. La experiencia que yo tengo con estos pacientes grandes ha sido muy satisfactoria, muy buena. Yo creo que daría un tip quizás. Es que nosotros debemos ser los primeros en saber que esto no avanza rápido las primeras semanas. A mí me ha tocado ver en el hospital que los residentes, oiga, doctor, mire, este paciente ya le pusieron 3 yesos porque de repente no lo veo yo de primera instancia. Y ya lo programamos para liberación posteromedial. No, o sea, hay que esperarnos. La experiencia es que quizás los 3, los 4 primeros yesos, incluso a veces vemos pocos cambios, pero es impresionante cómo a partir del tercero, del cuarto yeso, esto va cambiando de forma satisfactoria, impresionante. Lo que mencionaban hace un momento respecto a lo del higroma, que creo que eso es lo que a veces a muchos les asusta, les llama mucho la atención, y también es impresionante ver cómo ese higroma desaparece. Respecto a lo que mencionaban también en relación al tendón de Aquiles, yo tengo la experiencia ya desde hace algunos años de hacer solamente tenotomía, no hacer nada abierto en la parte posterior. En un paciente que es el más grande que nosotros hemos tenido, que es una niña de 18 años, por una cuestión didáctica y por una cuestión de aprendizaje, le hicimos ultrasonido previo a hacer la tenotomía y le hicimos un ultrasonido posterior a hacer la tenotomía de Aquiles, ya que se recuperó, y le hicimos una resonancia magnética. Y básicamente fue para demostrar básicamente demostrar, sobre todo a la gente que es un poco incrédula, que el tendón de Aquiles se regenera por completo de manera satisfactoria al hacer la tenotomía únicamente, independientemente de la edad. Nosotros, por cuestión del hospital, que es un hospital de ortopedia pediátrica, que es el Hospital Shriners de la Ciudad de México, solo vemos pacientes hasta los 18 años. Yo he tenido la suerte de ver muchos de los casos que están en el chat donde estamos todos ahí, aquí de Pialat, en ver compañeros de Centroamérica y de algunos otros lugares de pacientes adultos como los que acaban de mencionar ustedes, y es impresionante el resultado que hay al respecto. Yo en el hospital tengo un protocolo, que es el que me gustaría compartirles, en donde todos los pacientes mayores de 5 años hacemos el tratamiento con el método de Ponseti, siguiendo la base del método de Ponseti, y las 2 variaciones, digamos, importantes que hacemos en este grupo de pacientes es, primero, uno de los yesos es muslopodálico y uno de los yesos es corto, o sea, los vamos intercalando, con la finalidad de evitar que tengamos rigidez de la articulación, sobre todo en aquellos niños que ya son muy grandes y que a veces son varias semanas las que van a estar con yeso. Nosotros, a recomendación de una sugerencia de hace algunos años del doctor José Morcuende, es que hacemos este intercalo de poner uno muslopodálico y uno corto para evitar rigidez en la inmovilización prolongada de la rodilla. Y la otra cosa que nosotros hacemos en el hospital de manera rutinaria es el protocolo, es que cuando hacemos la tenotomía en los pacientes mayores de 5 años, en ese mismo momento hacemos la transferencia del tibial anterior. ¿Por qué razón? Como seguramente lo habrán comentado ya y ha sido tema de discusión muchas ocasiones, el problema es que después en ese grupo de pacientes, ¿cómo logramos mantener la corrección que hemos hecho? Colocarles una barra ya es muy complicado por la edad, porque ya no es tan fácil mantenerlos y porque además tampoco hay barras para esas edades. Y lo que hacemos es hacer la transferencia de manera profiláctica, de alguna manera, para que nos ayude a mantener la corrección. Pero básicamente esa es la experiencia que nosotros tenemos en el hospital, bastante buena, y ese es el protocolo que llevamos a cabo. Y pues bueno, este tipo de charlas sin duda sirven para
pues para seguir aprendiendo, seguir, sobre todo en ese grupo de pacientes en donde pues, las cosas no estaban quizás tan descritas como lo están en el grupo de pacientes idiopáticos y pequeños. Y quizás cuando haya oportunidad, es una sugerencia a todo el grupo, creo que así como me hicieron favor de invitarme en este momento a participar brevemente, a mí me gustaría mucho escuchar a Mario Sequeira, que tiene una experiencia, creo, importante en este grupo de pacientes mayores y que hemos visto ahí en el chat los resultados. Creo que sería alguien interesante al que en algún momento valdría la pena poder escuchar. Y bueno, Ashley, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de participar un momento. Y pues bueno, felicidades a todos con este grupo de pacientes. La realidad es que es impresionante el buen resultado y cómo le cambiamos la vida, la cara, la sonrisa a los niños en este grupo de edades cuando terminamos el tratamiento y ven sus pies corregidos. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto, por la... Ya Juan Carlos Ocampo tiene Continuando micrófono con las también. preguntas, el doctor Terrazal... Ok. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Algún escuchan? comentario, Juan Carlos? Perfecto. Sí, dos comentarios. El primero, contestándole a Gilberto. Próximamente estamos en Eslaoti precisamente realizando vamos a hacer un webinar ustedes se nos adelantaron, pero vamos a hacer un webinar también de Ponseti en pacientes adultos sobre discusión de casos. Está el doctor Mario Sequeira, va a estar la doctora Nogueira y también tenemos a Edwin Valencia de Ecuador, personas que han realizado el método en pacientes más adultos o más grandes y que tienen algo de seguimiento para completar este excelente seminario. Felicito a Diego por sus pacientes. Como segundo comentario, preguntaban en algún momento si la radiografía se hace en estos pacientes de rutina. Inicialmente, dentro del sistema donde nosotros realizábamos la manipulación, digamos que era demasiado el tiempo entre mandar el paciente a tomar la radiografía y regresar, pero si el paciente tenía una historia de pie equino, sin importar la edad, empezábamos la manipulación y tratábamos de ver en qué momento se realizaba la corrección. Si definitivamente no encontramos algo de corrección en alguna de las manipulaciones, sería la indicación de tomar las radiografías para poder evaluar y visualizar de pronto la subtalar, que es la que nos da el truco de en algún momento saber si vamos a poder llegar a esa corrección o no. Esos eran los dos comentarios. Gracias a todos. Gracias por tu comentario, Juan Carlos. Diego, la doctora Cecilia Schmidt te pregunta que si algún caso necesitó osteotomía de cuboides. No, ninguno ha necesitado osteotomía de cuboides y di una charla a los ortopedistas de pie de adultos acá en Colombia y también eso era lo primero que se le venían a la cabeza por la corrección del aducto, pero al ir corrigiendo el calcáneo, se va organizando la calcaneocuboidea y como que le va dando espacio para la corrección de todo el mediopié y el antepié. Entonces no hemos necesitado osteotomía del cuboides. Perfecto. La doctora Rebeca Lizardi te pregunta que si en pie equinovaro teratológico la experiencia es similar y si en estos pacientes mayores, ¿qué tiempo de enyesado entre una manipulación y otra? Lo mismo del protocolo de los chiquitos hasta los grandes, cada 8 días el enyesado y normalmente de pronto se demora un poquito más y en los pacientes por encima de los 4 años hasta los 15 años el problema es que recidivan mucho más frecuentemente. Entonces digamos que de pronto necesitarían ciclos de yesos un poquito más frecuente que un paciente normal. Básicamente esa es la diferencia con el teratológico, pero el manejo es igual y responden en la misma forma, responden muy bien con el manejo con yesos. Ok. Yo Por quisiera ahí está el agregar doctor Najib.
Perdón, yo quisiera bueno, disculpa. Ajá. hacer un comentario, José, y es que es muy importante en un paciente mayor o en un paciente adulto el examen inicial, porque uno ve, bueno, ustedes mismos se han dado cuenta en todos los casos en que uno simplemente con el examen físico obviamente tiene la deformidad, todo lo que se ha visto durante la presentación, pero hay pies que dan, es decir, uno simplemente hace la manipulación de Ponseti y se va dando cuenta, se da cuenta incluso desde el abordaje inicial, si es un pie rígido o si da algo, y esa realmente es como el punto de partida de pensar en un tratamiento con el método de Ponseti. Pensemos que todos estos pacientes además, sobre todo si además vienen después de cirugías extensas, pueden hacer barras subtalares, pueden tener ya deformidades óseas o simplemente por su patología o lo que sea, son completamente rígidos. Entonces, claro, esto del método de Ponseti no significa que le estemos cerrando las puertas, por supuesto, ya lo dijo Diego, ni a la fijación externa ni a otros tratamientos de osteotomías, pero digamos que sí vale la pena tener en cuenta que el método de Ponseti en aquellos pacientes en que uno examinándolo siente que el pie es, digamos, que se mueve, es donde realmente, digamos, podría caber el tratamiento con el método de Ponseti. Y, digamos, y ya investigar a aquellos pacientes completamente rígidos que no mueven absolutamente nada, ya con radiografías y con cosas, exámenes adicionales, precisamente para mirar que si está o no está libre la articulación subtalar, que es la llave de la corrección de la deformidad. Okay. Excelente el comentario. Doctor Nayib, si nos quiere dar alguna opinión. Gracias, José, gracias a todos. Astrid, un gusto verte. Diego, excelente. Bueno, aquí con lo que dijiste, cirugía reconstructiva, adulto, toda esa parte, pero la gente del FELO tenía un compromiso, Astrid, de todo un día a la semana. Nos dirigíamos al hospital de la zona, tenía ya una consulta de pie equinovaro, Ponseti, y hace más de ya 16 años estábamos haciendo Ponseti en el hospital. Y de verdad que los resultados excelentes. Tuve oportunidad de tratar niños adultos mayores, hasta 10, 12 años creo que tuve un niño, y la evolución fue excelente con yeso. Un comentario, el orden es iniciar con yesos para llevar método de Ponseti. Antes de ir a una cirugía abierta, una liberación posteromedial, a veces preferimos colocar el tutor y que haga la función de la manipulación de Ponseti, pero con tutor a cielo cerrado, solamente colocarlo abierto, o a veces puede ser cerrado el mecanismo con las bisagras, pero que permita estirar todos esos tejidos blandos sin la necesidad de abrir. Lo tendría yo como una segunda opción cuando el yeso no me funciona, y como última opción tener que hacer abierto, que de verdad que hemos hecho muy pocos casos abiertos para tratar de remodelar el pie. Pero de que el método Ponseti funciona, mire, funciona muy bien. De verdad que más de 16 años haciéndolo, y el seguimiento, no les voy a decir un seguimiento estricto, pero la inmensa mayoría de los pacientes con excelentes resultados y recidivas muy pocas, gracias a Dios. Bueno, sin más que agregar, de verdad, qué gusto tenerlo. Gracias, que te quería para finalizar, Diego, dejas de compartir pantalla un segundo. Quería, antes de terminar y aprovechando que están todos, poderlos invitar a nuestro curso de ortopedia infantil, que va a ser virtual, el curso internacional de ortopedia infantil de Colombia, que va a ser del 17 al 19 de septiembre. Quisiera poder mostrarles el afiche. Aquí está. Perdón. Entonces, no pude. Están cordialmente invitados a este curso, que tiene invitados internacionales muy importantes. Tenemos al doctor Moraes de Brasil, tenemos al doctor Fernández, a la doctora Payares
de Estados Unidos, entre otros, ortopedistas nacionales y con temas bien interesantes. Va a ser el curso totalmente virtual y están completamente invitados. Ya por las redes y todo encontrarán más información al respecto. Gracias, Mayit. Muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto tenerlos acá, de verdad. Bienvenidos y un placer. Muchas gracias, Mayit. Gracias. Bienvenido. Diego, si quieres preguntar para el cierre. ¿Me escuchaste, Diego? No oigo, perdón. Que si quieres hacer un comentario final para el cierre. No, básicamente darle las gracias por la invitación, darle las gracias a Astrid y a todos ustedes, y dejarles como esa espinita ahí que es, que es una alternativa demasiado viable, barata, y que es muy importante en este momento poderla difundir y para que se desarrolle este método para poder nosotros, sobre todo en los adultos, poder tener protocolos claros con base en experiencias de todos los países. Entonces, darles las gracias y espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y gracias, Astrid, por estar con nosotros y excelentes conferencias ambas. Nos vemos dentro de 15 días, que estará con nosotros el doctor León Mora. Ah, qué bien. Hasta luego. Buenas noches. Un buen día. Hasta luego.